Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 144 de Demoliendo mitos de la política en vivo a las 11:21 de la noche en la ciudad de Berlín. 14 grados la temperatura en esta ciudad, por ende una noche de temperaturas agradables, apacibles, templadas, al menos en los parámetros berlineses. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Por ustedes realizamos este esfuerzo todos los días. En esta transmisión vamos a establecer el foco en la reaparición del primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, tras el fallido intento de asesinato el pasado 15 de mayo, el afortunadamente fallido atentado contra su vida, el fallido intento de magnicidio llevado a cabo por un personaje cercano a la oposición política y a la Unión Europea. La reaparición, por cierto, no solo representa un acto verdaderamente conmocionante en tanto Fico, y en un ratito vamos a presentar su mensaje completo, traducido por nosotros al español. No solo presenta una dimensión verdaderamente conmocionante en lo humano, porque Fico realizó, de hecho comenzó eh, sus primeras declaraciones, su primera aparición pública. Bueno, él comenzó su primera declaración con una referencia a su asesino o una referencia a quien quiso cometer su asesinato, lo cual sí, presenta una dimensión humana verdaderamente muy fuerte. Pero no solo eso, sino que además Fico realizó declaraciones respecto a mm, quienes aparecen detrás de esta persona, quienes aparecen detrás de este individuo y quienes deben responder por esto y quienes presentan una responsabilidad política por esto, a partir de las posiciones de el gobierno del primer ministro Fico, no solo en este mandato, sino también en sus mandatos anteriores, porque recordemos que este representa el tercer mandato de Robert Fico como primer ministro de Eslovaquia. Ya había realizado un mandato de 4 años desde el 2006 hasta el 2010 y posteriormente de 2012 hasta 2018, durante los cuales, durante todos estos mandatos, Fico siempre presentó una línea política autónoma, independiente, ligada a la izquierda democrática, pero la izquierda democrática en serio, la izquierda democrática en contra de el imperialismo estadounidense, del imperialismo europeo, en contra de bueno, la rusofobia, en contra de los intereses nacionales de su propio país. Él siempre rechazó eso desde una postura de izquierda democrática. De hecho, si recorremos la historia de su militancia política, él comenzó como un joven militante en el Partido Comunista y con la caída de la Unión Soviética y la disolución del bloque soviético, realizó una transformación, ¿sí? realizó una transformación hacia el socialismo democrático, estableció un partido llamado SDL. Bueno, ese partido después desapareció y finalmente estableció el partido actual, un partido socialdemócrata, una vez más, pero con una postura socialdemócrata coherente, con una postura, por sobre todas las cosas en política internacional, verdaderamente autonómica, verdaderamente independiente, verdaderamente
a favor de los intereses nacionales de Eslovaquia y de los eslovacos, y eso determinó que desde el principio este señor apareciera entre ceja y ceja de los Estados Unidos y de la Unión Europea. Solo como contexto antes de comenzar con la transmisión de hoy propiamente, en la cual vamos a presentar el atentado en sí, su reaparición y finalmente vamos a redondear con algunas cosas relativas a Europa y la preparación para la guerra. Pero quiero recordar antes, por cierto, muchas gracias Gabriel por la contribución, quiero recordar antes las posiciones en política exterior de Fico, a partir de las cuales desde siempre fue conceptualizado por los Estados Unidos y por la Unión Europea como el mismo demonio. Atención a esto. Em, Robert Fico acompañó el ingreso a la Unión Europea porque en su opinión eso en aquel entonces para Eslovaquia representaba em, una opción inteligente y de hecho al calor del ingreso a la Unión Europea pudo Eslovaquia motorizar un crecimiento económico muy acelerado durante los primeros años, por sobre todas las cosas gracias a las inversiones de los países centrales de Europa y a los fondos europeos, como muchos otros países de Europa del Este en una primera instancia, sí, hace ya bastantes años, pero después, y atención a esto, esta la razón de todo lo sucedido posteriormente, incluso el intento de asesinato, Fico, yo aquí con una lista de sus posturas políticas respecto a algunas cuestiones fundamentales, la pude recapitular, bueno, pude establecer estos puntos a partir de un análisis de su historia política hecho más temprano. Bueno, en primer lugar, rechazó el bombardeo contra Kosovo. ¿Recuerdan el bombardeo de la OTAN? A pesar de que Eslovaquia participa en la OTAN, si no recuerdo mal, desde el año 2004, ¿sí? Antes de la llegada de Fico 2 años antes de la llegada de Fico a su primer mandato como primer ministro. Él durante el bombardeo contra Kosovo lo rechaza. ¿Sí? Ese bombardeo ilegal, ilegítimo, contrario al derecho internacional. ¿Sí? Recuerden que hay quienes hoy día vociferan en contra de el, el incumplimiento del derecho internacional. En Afganistán, en Irak, en Kosovo, en Libia perpetraron masacres sin el más mínimo respeto del derecho internacional, pero claro, ellos pueden, el resto no, así que rechazó eso. En 2014 rechazó el golpe de Estado contra Yanukovych y las manifestaciones devenidas en un golpe de Estado del Maidán, único líder europeo con esa posición también. En el momento de la elección de Trump, vaticinó en una declaración verdaderamente con visos de adivinador, vaticinó que Trump querría la militarización de la Unión Europea, lo cual efectivamente comenzó con Trump, pero claro, como tantas otras cosas, o por ejemplo, como tantas otras posiciones asumidas por Trump en su primer mandato, quizás pronto comience el segundo, en su primer y único mandato hasta ahora, estas posiciones fueron después recogidas por el propio gobierno demócrata, esto de abandonar a Europa y querer que Europa comience en sí misma un enfrentamiento con Rusia y una remilitarización, no una alianza de paz con Rusia, sino una remilitarización y una enemistad con Rusia. Bueno, esto lo vaticinó él ya en aquel entonces. Respecto a Rusia, presenta una posición de querer básicamente una buena relación, no presenta ni simpatías ni antipatías para con Rusia, sencillamente quiere una buena relación con ellos porque eso aparece en interés de Eslovaquia. Em,
Con respecto, a propósito de Rusia y la expansión de la OTAN, desde el principio rechazó Fico la idea de un escudo de misiles. ¿Recuerdan ese plan de un escudo de misiles? Por cierto, Waldo Quijada siempre nos ayuda. Waldo con aportes, muchas gracias, felicitaciones Ezequiel, excelentes análisis, gracias Waldo por el aporte. Bueno, en su momento, apenas disuelta la Unión Soviética, la OTAN comienza a coquetear con la idea de un escudo de misiles en Europa, por sobre todas las cosas en los países de Europa del Este, básicamente concebido como una suerte de forma de acorralamiento o de contención de Rusia. La Rusia de aquel entonces, no solo con Yeltsin, sino con el propio Putin, ese Putin inicialmente convencido de ese Putin joven, inicialmente convencido de la posibilidad de una coexistencia pacífica, incluso de la posibilidad de la participación de Rusia en la OTAN. Atención a eh, la situación en aquel entonces, ¿sí? Terminada la Unión Soviética, de repente proliferan las voces respecto al fin de la historia, la posibilidad de la paz entre los pueblos, en el marco del neoliberalismo, naturalmente. Bueno, pero todos los países del mundo, por lo menos las grandes potencias, recogen esta idea, incluso Rusia, y los rusos presentan la idea de participación en la OTAN como forma del fin de las hostilidades entre dos viejas potencias enemigas, Estados Unidos y la Unión Soviética. Estados Unidos, más allá de su prédica en favor del fin de la historia, de la paz con Rusia y tras el fin del llamado del socialismo realmente existente, comúnmente llamado como eh, comunismo, bueno, obviamente lo rechaza, pero más allá de eso, cuando Estados Unidos presenta la idea de un escudo de misiles, los rusos también responden, ah, bueno, perfecto, entonces, para no generar un escudo de misiles alrededor de Rusia abiertamente hostil contra Rusia, no un escudo de misiles ofensivos, sino supuestamente un perdón, un escudo de misiles defensivos, ¿sí? Ahora bien, recordemos que los misiles defensivos muy sencillamente pueden presentar características ofensivas, en realidad representan sí, lo mismo que los sistemas Patriot ahora pueden realizar la intercepción de misiles, como pueden realizar la intercepción de aviones, e incluso pueden realizar disparos contra objetivos en tierra, ¿sí? Porque un misil presenta las características de un misil, un lanzamiento y la, eh, la intercepción de un objetivo, así que pueden aparecer en su función defensiva y muy rápidamente presentar un cambio a la función ofensiva. Pero bueno, ¿cuál es la respuesta de Rusia en aquel entonces? Bueno, en lugar, si van a generar un escudo alrededor nuestro, genérenlo también o generémoslo también con la participación rusa. ¿Sí? Un sistema de defensa antimisiles de todo Occidente con Rusia incluida. ¿Sí? Lo cual habría desactivado, habría generado un panorama, si Estados Unidos hubiera convalidado esto o el ingreso de Rusia a la OTAN en aquel entonces, esto habría generado el inicio de una nueva era, ¿sí? No apareceríamos hoy donde aparecemos, ¿sí? Con la expansión de la OTAN hacia el este, con, bueno, una política cada vez más hostil hacia Rusia. Rusia participaría ahí desde adentro, con lo cual cualquier intento de actividad, de acción hostil de la OTAN contra Rusia, bueno, Rusia lo rechazaría. Bueno, ante la contrapropuesta de Rusia de participar en ese escudo de misiles defensivos, obviamente Estados Unidos respondió ni locos, que no, ¿sí? Y con la excusa estúpida, con la explicación estúpida de que en realidad ese escudo no representaba un escudo contra Rusia, sino que representaba un escudo contra Irán. Sí, pero qué curioso que ubicadas las lanzaderas alrededor de Rusia. Bueno, eh, Fico, y ahí recojo la idea del escudo de misiles, Fico, a pesar de que Eslovaquia participaba en la OTAN, rechazó el escudo de misiles en su momento,
Cuando Hamás perpetró el ataque del 7 de octubre, Fico lo rechazó como un ataque terrorista, en tanto había perpetrado ataques contra civiles, pero también rechazó a partir de entonces la política de Israel de cometer masacres o sí, de realizar bombardeos indiscriminados y cometer una masacre de civiles en Gaza. Así que estas las posturas de un tipo de izquierda, de la izquierda sistémica, podríamos llamarlos, de la izquierda perteneciente a los partidos convencionales, de la izquierda socialdemócrata, o si la quieren llamar socialista, en España llaman al Partido Socialista Obrero Español, perdón, en España llaman a la socialdemocracia socialismo, por el nombre del Partido Socialdemócrata Español, conocido como Partido Socialista Obrero Español. Bueno, la izquierda socialista reformista, ¿sí? En lugar reformista porque no quiere una revolución como la izquierda de Marx o la socialdemocracia antes del programa de Gotha, la cual quería el socialismo a través de una revolución. De ahí, bueno, después desciende el partido bolchevique soviético, después conocido como Partido Comunista. Todas esas izquierdas revolucionarias, no, esas afuera. Del otro lado, las izquierdas socialdemócratas, las izquierdas socialistas reformistas. Ahí aparece Fico, ¿sí? No en su juventud participaba en la izquierda comunista, revolucionaria, pero después realiza una conversión, como la gran mayoría de los líderes de izquierda, de jóvenes, participan en bueno, agrupaciones más revolucionarias con las ínfulas de la juventud, después realizan una conversión hacia la izquierda sistémica, reformista, pero desde ahí, desde un partido socialdemócrata, presenta una línea coherente, una línea realmente de una izquierda socialdemócrata reformista y no la de los traidores de la socialdemocracia europea en la actualidad. Entonces, rechaza una vez más el bombardeo a Kosovo, rechaza el golpe contra Yanukovych, caracteriza claramente las políticas de Estados Unidos de que en tanto, según Fico, Estados Unidos iba a abandonar a Europa y a generar una remilitarización de Europa, todo cumplido. Quiere una buena relación con Rusia, no por que quiera Putin o que quiera Rusia, él ni a favor ni en contra, simplemente quiere una buena relación. Rechazó el escudo contra misiles, perdón, rechazó la guerra en Irak, o mejor dicho, rechazó la invasión estadounidense a Irak, no lo recordé antes, otra, y en lo de Hamas condena a los ataques terroristas, pero una condena también acompaña esto con una condena a la masacre de civiles israelí. Verdaderamente, yo, si participara en las elecciones de Eslovaquia, mi voto a este señor, mi voto a este señor, y bueno, este el precio de la independencia, ¿eh? Y una vez más, quizás precisamente por eso, porque este señor no participa en una fuerza política antisistémica, extremista, de extrema izquierda, no, sino desde adentro del sistema político democrático europeo presenta una línea coherente, ¿sí? Por eso el odio contra él y por eso nada más y nada menos que el intento de asesinato, ¿sí? Esa es la democracia de la Unión Europea y de Occidente, del norte global, de la OTAN, de como lo quieran llamar, ¿sí? Si vos con una línea política autonómica, independiente, soberana, en favor de los intereses de tu pueblo, listo. Vos inmediatamente un blanco de los Estados Unidos y de la dirección de la Unión Europea. En este caso, en una situación como la actual, verdaderamente eh, extrema, ya, ¿sí? En otro momento puede que eh, lo acometieran a través de la presión política, mediática, la interrupción de los fondos, campañas en su contra en los medios de comunicación. No, ahora en una situación extrema como la actual, en un momento de cambio del orden mundial y de una decadencia de ese norte global, bueno, en un momento extremo como el actual, directamente a un tipo así, intento de asesinato.
así las cosas en la, en la Unión Europea actual. Bueno, ¿por qué comienzo por acá con toda esta historia? Porque quiero ahora sí presentar lo sucedido, tanto el video respecto a su atentado como las palabras del propio Fico, en las cuales, las declaraciones de Fico, en las cuales, por un lado va a referenciar al atacante, pero por otro lado va a presentar claramente esto, ¿sí? Las razones por las cuales fue cometido un intento de asesinato contra nada más y nada menos que el primer ministro de un país europeo, miembro de la OTAN y miembro de Europa. Y va a presentar esto como razones, así de sencillo, porque esta es la realidad de la Unión Europea actual, ¿sí? Bueno, basta de cháchara y perdón si a veces presento las cuestiones teóricas un poco más de lo que debería, una deformación profesional después de tantos años como profesor universitario. Comencemos ahora sí con lo más interesante aquí. Esto lo quiero presentar solamente como contexto documental de lo sucedido. El video del atentado, Fico, en un acto proselitista, en un pueblo, aparentemente en una localidad eslovaca relativamente pequeña, cerca de el Palacio de Cultura de ese lugar, y en un momento tras la actividad abandona el recinto para charlotear con la gente ahí reunida, una actividad propia de políticos, establecer contacto con la ciudadanía, el pueblo, algún saludo seguramente. Bueno, ahí ya aparece, ¿verdad? Sí, bueno, acá, bueno, un vallado policial, pero ni siquiera completo, así que la seguridad muy relajada, algo de policía, pero ni siquiera con armas, la custodia presidencial, este Fico, no recuerdo si puedo con, sí, ese Fico, aquí, ¿sí? Ese Fico, el adelante, ¿sí? Esta es una demostración de eh, quizás incluso la ingenuidad de Fico y de su custodia, ni siquiera precedido por los custodios, sino él adelante, como, bueno, voy a charlotear con la gente reunida ahí, con eh, los vecinos de la zona. Y ahí, de repente, esto, ¡pum! De la nada, una vez más, podré. Esta es la máxima calidad de este video. El video con mala calidad de origen. Bueno, de aquí, este señor acá con cara de disimulado, mirando hacia otro lugar, sencillamente de la nada va a, bueno, sencillamente desenvainando un arma, realizará, si no recuerdo mal, realizó 5 disparos. Realmente que este muchacho, ya Fico con 60 años, ¿no? Este primer ministro aparezca vivo representa un milagro, porque después de 4 o 5 disparos, bueno, pocas posibilidades de supervivencia. Aquí disimulado y de repente con su arma, con su mano derecha, realizará los disparos. Inmediatamente va a reaccionar la custodia, pero bueno, ya demasiado tarde. Sí, atención. Ahí, como disimulado, ahí sacada el arma. Y ahora sí podemos con audio. 2, 3, 4, 5. Bueno, esa básicamente la situación. Fico caído hacia atrás, acá retrocedo un poquitito más. Ahí. Bueno, acá, Fico ya después del las piernas de él por acá, este es su cuerpo ya doblado hacia adelante. Bueno, Fico caído hacia atrás, yo siempre con mis dibujitos acá. Fico caído hacia atrás, ahí va a aparecer a la izquierda, detrás de la espalda del policía, ahí la caída de Fico sobre un banquito y el señor el responsable de este atentado, bueno, reducido por la seguridad. Ahí el banquito en cuestión, esto inmediatamente después, esto filmado desde otro ángulo, pero inmediatamente después, a la izquierda, la persona, sí, bueno, ya controlada, apresada por su seguridad, y aquí el resto de la custodia presidencial lo recoge del piso y básicamente lo acompaña hasta el transporte, hasta este auto detrás de él.
Un poquito más. Minister is hit at Más point-blank rápido, range. obviamente, que ahí. Bueno, ahí el disparo. La caída de Fico. Ahí la caída. Ahí vista la caída, ¿verdad? Ahí lo recogen los, bueno, una parte es la custodia. Rápido al Audi, que es un A7 probablemente. El responsable, detenido, sin mediación de balazos, nada, detenido sencillamente con la fuerza física, apresado. Y el responsable, ¿sí? Bueno, y aquí The country's las leader was imágenes rushed to de an ambulance. las imágenes de la ambulancia. Bueno, él trasladado por el vehículo presidencial a un hospital de la zona. Por eso la ambulancia ahí, perdón, si no recuerdo mal, a un centro de salud de atención rápida ahí muy cerquita, de ahí al hospital más importante de la zona y a partir de ahí en helicóptero Then helicopter in a al, frantic national aquí, effort to save his life. al hospital Considered principal too de injured to be taken as Eslovaquia, far as the capital, he went into surgery bueno, in a en la regional capital hospital. de 59 years Eslovaquia old. para una intervención quirúrgica en una situación en la cual yo recuerdo, y seguramente lo recordarán ustedes también, demoledores y demoledoras, de vida o muerte. En ese momento su vida parecía pendiendo de un hilo, ¿sí? Moneda al aire, ¿sí? Como una moneda al aire girando, podía descender de cara o del lado de cara o del lado de la seca. Así de sencillo. Bueno, gracias al cielo y aparentemente a la muy rápida intervención de los servicios de emergencia, tanto en esa ambulancia de camino hacia el hospital local como después en el propio helicóptero. Esa intervención rápida determinó, bueno, que el atentado no generara su muerte inmediatamente y después los médicos en el hospital central de Eslovaquia realizaron una intervención exitosa. Esa noche determinaba todo básicamente para él, si pernoctaba hasta el día siguiente con vida, sus posibilidades, sus probabilidades de supervivencia parecían buenas, si no, pasada la noche y muerto, chao. Adiós. Qué obviedad, qué estupidez dicha, pero bueno, siempre en estos casos la primera noche en gran medida representa la barrera, ¿sí? Hacia la supervivencia. Si pasada la noche, a partir de ahí, por lo general, mejores perspectivas, pero esa noche 50 y 50 de probabilidades. Evidentemente, la medicina no representa mi campo, por eso tantas tonterías dichas respecto a su cuadro médico, pero en última instancia eso lo sucedido. 59 años, rectifico, él nacido en el 64, pero todavía no cumplidos los 60 años. Y bueno, comencemos entonces con las declaraciones. Finalmente, Bratislava, la capital de Eslovaquia, no podía recordar recién eso, por eso la interrupción. Bueno, después de, sí, más de 15 días, el 15 de mayo esto, 15 de mayo, así que 15 días más una semana más, 22 días, ¿sí? Casi un mes. Bueno, finalmente fue todavía lejos del alta, pero comenzó, bueno, abandonó el hospital, si no recuerdo mal, el día de ayer o antes de ayer, y comienza a partir de ahora un tratamiento ambulatorio, sí, de recuperación en su casa. Lo despacharon a su casa, pero todavía con mucho por delante y aparentemente entre mediados de junio y mediados de julio supuestamente podría recomenzar sus actividades como primer ministro. Pero una vez más, esa primera noche al filo de la muerte. Y aquí, ahora sí, Vážení priatelia, finalmente aquí, eh, las palabras de Fico, sus declaraciones, perdón, una vez más, esto así, eso, ahí acomodo arriba, al costado mi imagen, así aparecen los subtítulos en inglés. Yo voy a realizar una traducción de los subtítulos en inglés, porque evidentemente no puedo con el eslovaco. Pero bueno, el video no muy largo, así que lo presentamos en su totalidad.
¿sí? Va a comenzar con una referencia personal y después sí va a presentar las cuestiones políticas para nosotros las más importantes. 15. Buenos días, mis amigos. mája sa ma v Handlovej El 15 de mayo, un activista de la oposición eslovaca, trató de asesinarme en Handlova, es el nombre del pueblo en el cual él participaba en esta actividad política. Trató de asesinarme en Handlova por mis posiciones políticas. pre moje politické názory pokúsil zavraždiť aktivista slovenskej opozície. Skvelý zdravotnícky tím v Rooseveltovej nemocnici Banskej El gran equipo médico del hospital Roosevelt en Banská Bystrica previno lo peor. Bystrici zabránil najhoršiemu. Teraz sa už rovnako kvalitne ambulantne o mňa Ahora el Hospital San Miguel en Bratislava me está proveyendo igualmente con excelente atención médica de manera stará ambulatoria, fuera nemocnica del hospital, ¿no? svätého Michala v Bratislave. Ak všetko pôjde optimálne, postupne by som sa do práce mohol vrátiť Si todo sale como bueno, está planificado, podría gradualmente retornar a mi trabajo entre junio y na julio. prelome júna a júla. Comienza con, bueno, un relato de lo sucedido y una perspectiva personal, muy, muy correcto, en mi opinión, muy humano, que comience así, ¿no? Porque él es una persona, es una figura política, pero una persona al borde de la muerte tras un intento de asesinato. Bueno, entonces él comienza con esto, con el agradecimiento a los médicos y su situación. Je na čase, aby som urobil prvý krok a tým je odpustenie. Es tiempo para mí de hacer el primer movimiento, de realizar el primer movimiento, y ese es el perdón. Necítim žiadnu nenávisť voči neznámemu človeku, ktorý ma dostrieľal. No siento ninguna clase de odio contra el extraño que me disparó. Nebudem voči nemu vyvíjať žiadne aktívne právne kroky ani žiadať náhradu škody. No voy a emprender acciones legales contra él, ni voy a buscar la compensación de daños. Odpúšťam mu a nech si to, čo učinil a prečo tak učinil, vysporiada on sám vo svojej hlave. Lo disculpo, lo perdono y lo dejo a él que de alguna manera resuelva, delibere o sí, resuelva lo que hizo, decida si estuvo bien o mal lo que hizo y por qué lo hizo él solo consigo mismo en su propia cabeza, ¿no? Nakoniec je evidentné, že bol len poslom zla a politickej nenávisti. En última instancia, es obvio, Tak učinil, vysporiada on sám vo svojej hlave. Nakoniec je en última instancia, es evidente que solo fue un mensajero del mal y del odio político. Acá comienza el discurso político. La persona responsable del ataque, disculpada, perdonada por él personalmente, no va a comenzar acciones legales, que determine él mismo en las noches con su propia conciencia si realizó una acción correcta o en realidad lo contrario. Después de todo, él acá aparece como un mensajero del odio político y ¿de qué más? evidentné, že bol len poslom zla a politickej nenávisti, ktorú politicky neúspešná a del odio político que la oposición en Eslovaquia desarrolló hasta proporciones inimaginables a partir de su frustración y de sus derrotas políticas. frustrovaná opozícia rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozmerov. Treba očakávať, že protivládne médiá Es esperable que los medios antigubernamentales financiados por organizaciones no gubernamentales, políticas con financiamiento externo,
politické mimovládne organizácie financované zahraničím a opozícia začnú pokus o moju Y la misma oposición van a comenzar a minimizar mi intento de asesinato. vraždu bagatelizovať. Escuchado eso, ¿no? La oposición y los medios financiados por organizaciones políticas extranjeras, así de sencillo. Recuerden lo de Georgia, la ley en Georgia vetada y luego finalmente aprobada, vetada por esa presidenta francesa, más que georgiana, ¿no? Su primera visita a Georgia, la presidenta de Georgia realizó la primera visita en su vida a Georgia a los 35 años, si no recuerdo mal. Esa es la presidenta de Georgia, una francesa. Že išlo iba útok poblúzneného človeka. Van a decir estos medios y la oposición que solo fue un ataque por una persona fuera de sí, enloquecida. Že medzi ním a opozíciou neexistovali žiadne Que no había conexiones entre él y entre esta persona y la oposición. prepojenia. Že poškodenie môjho zdravia nie je Van a decir también que el daño a mi salud no fue para nada serio. vážne. Vždy som si chránil svoje súkromie, preto aj teraz sa obmedzím len na konštatovanie, Siempre protegí mi privacidad, por eso ahora solo me voy a limitar a decir que el ataque me causó heridas gravísimas para mi salud, že útok mi spôsobil vážne poškodenie zdravia. Opakované operácie, veľa bolestiev, múltiples cirugías y muchísimo dolor y sufrimiento. Muy inteligente el mensaje de él con un primer posicionamiento, un primer ataque contra la oposición y contra los medios de comunicación opositores, mayoritarios y hegemónicos en Eslovaquia, cuando él ya presenta la futura reacción de todos ellos, ¿sí? Financiados por Estados Unidos y Europa, van a comenzar con este discurso. Ah, no, en realidad el atentado no connotó un riesgo para la vida de Fico y fue perpetrado por un loquito suelto. Perfecto, porque ese es el discurso ya visto en los medios, pero él ya lo presenta ahí de manera de denuncia anticipada, ¿no? utrpenia. Bude malý zázrak, ak sa do práce vrátim o niekoľko týždňov. Será realmente un verdadero milagro si efectivamente puedo retornar al trabajo en unas pocas semanas. Chcem požiadať protivládne médiá, najmä tie, ktoré sú Quiero pedirle a la prensa opositora al gobierno y en particular požiadať protivládne médiá, najmä tie, ktoré sú spoluvlastnené a la estructura mediática cofinanciada por el señor Soros, de muchísimo poder en todos estos países y más aún en los medios de comunicación. finančnou štruktúrou Soroša, aby sa nepúšťali touto cestou. Quiero pedirles que no hagan esto, que no recorran este camino, el de la minimización de su atentado y el de la difusión de esta idea de un loquito suelto. Quiero que no recorran este camino y que respeten no solo la gravedad de las razones de este intento de asesinato, A rešpektovali nielen závažnosť dôvodov pokusu o vraždu, ako aj následkov tohto. sino también las consecuencias de este intento de pokusu. asesinato. A opäť ich vyzývam, aby urobili už známy test Y una vez los desafío a que conduzcan el test conocido como el test de Robert Fico. Robertom Ficom. Ako by sa O správali, Fico, perdón. keby sa niečo obdobné stalo jednému z ¿Cómo habrían reaccionado si algo similar hubiera sucedido a alguno de los líderes de la oposición eslovaca? Él llama esto el test Robert Fico. Yo hasta ahora lo llamé siempre Fico. En castellano, bueno, la transliteración Fico, Fico, pero aparentemente en eslovaco la pronunciación correcta Fico. A partir de ahora voy a recordar en la medida de lo posible llamarlo Fico, aunque, bueno, escrito Fico el nombre. Bueno, él siempre machaca con esto, con el test contra los medios, lo llama a realizar el test Robert Fico, esto de, bueno, ¿cómo habrían reaccionado si apareciese exactamente la situación inversa? Bueno,
efectivamente, ¿cómo reaccionarían los medios europeos minimizando esto hasta más no poder si el atentado hubiera sido perpetrado contra Borrell, si hubiera sido perpetrado contra Ursula von der Leyen, contra Scholz, contra Macron? Naturalmente, todos nosotros desde aquí lo rechazaríamos, naturalmente, pero bueno, los medios lo presentarían con una magnitud enorme, terrible. Bueno, en este caso, calladitos la boca y la menor difusión posible, ¿no? Lídrov slovenskej opozície a útočníkom by bola osoba s prepojeniami na Smer, ¿Cómo habrían reaccionado si el atentado hubiera sido perpetrado contra un líder de la oposición y el atacante fuera una persona conectada con mi partido, el SMER, el Partido de la Socialdemocracia? Slovenskú sociálnu demokraciu. Nemám žiadny dôvod veriť, že išlo o útok osamelého pamätenca. No tengo ninguna razón para creer que este fue un atentado llevado a cabo por un loco suelto. Už niekoľko mesiacov verejne komunikujem, že pravdepodobnosť atentátu na Desde hace meses vengo diciendo que la probabilidad de un intento de asesinato contra un político de mi gobierno en Eslovaquia se estaba volviendo una certeza. vládneho politika sa na Slovensku blíži k istote. Hovoril som to verejne v médiách a na tlačových konferenciách. Lo mencioné en medios públicos, en conferencias de prensa, y lo dije así a toda la Unión Europea y a los embajadores de la OTAN en Eslovaquia. Povedal som to všetkým veľvyslancom krajín Európskej únie a NATO na Slovensku. Tému som otváral aj na viacerých bilaterálnych stretnutiach También lo presenté en mis muchos encuentros bilaterales con otros jefes de gobierno y jefes de Estado de otros países. s mojimi partnermi. Pred niekoľkými týždňami som na rokovaní vlády dokonca požiadal De hecho, unas semanas atrás, en una reunión de gabinete, les pedí a mis ministros que evitaran situaciones en las cuales estuvieran involucradas las masas, ¿sí? Aglomeraciones de personas. ministrov, aby nechodili do davu. Nie, nemal som žiadnu spravodajskú informáciu. No, no tenía reportes de inteligencia, pero mi experiencia después de 32 años de política de alguna manera me lo advertía. Ale moje skúsenosti z 32-ročného pôsobenia v politike ma varovali. Počas dlhej politickej kariéry som sa vždy opieral o základné politické Durante toda mi larga carrera política siempre me basé en el derecho político básico a la divergencia de opiniones, a una opinión distinta. El derecho a una opinión distinta. právo na iný názor. A principiálne nesúhlasím s politikou Y fundamentalmente siempre estuve en desacuerdo con la idea de una sola opinión correcta que algunos países occidentales promueven hoy día de manera muy agresiva. jediného správneho názoru, ktorú dnes tvrdo presadzujú niektoré veľké západné demokracie. Odmietam zasahovanie do vnútorných Yo záležitostí iných rechazo la interferencia de las potencias extranjeras en los asuntos internos de los países. Acá la clave del intento de asesinato, todo lo mencionado antes, ¿sí? krajín, či násilný vývoz demokracie do krajín, También rechazo la exportación de la democracia por las fuerzas a países que han decidido ir por otro camino. ktoré sa rozhodli ísť vlastnou cestou. Slovensko nemá ekonomické a vojenské nástroje na silové presadzovanie svojich záujmov. Eslovaquia no tiene la fuerza económica y militar para implementar sus intereses o llevar a cabo sus intereses por la fuerza. Musíme sa preto neustále usilovať Por eso debemos constantemente abogar por el respeto y la adherencia o la adhesión a el derecho dôsledné internacional. dodržiavanie medzinárodného práva a mať odvahu pomenovávať veci pravdivo, Y debemos también tener el coraje de decir las cosas por lo que son, independientemente de quién esté frente, de qué país aparezca del lado de enfrente. bez ohľadu na to, aké veľké krajiny sa dotýkajú. Ak má malá krajina ako je Slovensko politických Si un país pequeño como Eslovaquia tiene líderes políticas con esta fortaleza, lídrov s takouto výbavou, nemá to v medzinárodných vzťahoch vždy jednoduché. entonces su posición en la escena internacional no es para nada fácil, efectivamente.
Nie všetky veľké demokracie boli nadšené, keď som odmietal bombardovanie Belehradu. No todas las grandes democracias, él llama grandes democracias a los Estados Unidos, a Reino Unido, Francia, Alemania, bueno, los países, bueno, él los llama democracias de manera muy correcta. Esas democracias hoy presentan grietas verdaderamente preocupantes, aparecen convertidas en democraduras, capaces de intentos de asesinato, como por ejemplo. Pero bueno, atención a esto. No todas las grandes democracias estaban contentas cuando rechacé el bombardeo a Belgrado. Esto, cuando el bombardeo, bueno, durante el conflicto en Kosovo, lo mencionado antes, el bombardeo de la OTAN contra Belgrado en el marco de la guerra en Kosovo. Alebo stiahol slovenských vojakov z Iraku. No todos estaban contentos en Occidente cuando ordené la retirada de los soldados eslovacos de Irak. Lo mencionado, su postura de Irak, evidentemente el presidente anterior le había despachado soldados a Irak, él determinó su regreso. Blokoval zavedenie povinných kvót pre nelegálnych migrantov. Tampoco cuando rechacé la cuota obligatoria para inmigrantes ilegales o cuando rechacé radicalmente la propuesta del derecho a abolir el veto de los Estados miembros de la Unión Europea. Básicamente, este último punto, las decisiones de la Unión Europea deben presentar una aprobación unánime de todos los países. Por eso, si un país rechaza, como por ejemplo Hungría o Eslovaquia, el envío de armas a Ucrania, la Unión Europea no puede despachar armas. Bueno, en algún momento los partidarios más radicales del envío de armas determinaron que, o presentaron la propuesta de rechazar ese derecho al veto, ese voto o esa capacidad de los países pequeños de rechazar una medida buscada, promovida por los países más poderosos de la Unión Europea. Bueno, los chiquitos lo pueden rechazar. Habían presentado una medida precisa o una propuesta para que no pudieran rechazarla, para que desapareciera el derecho al voto, y Fico obviamente lo rechazó. Či radikálne odmietal návrh na zrušenie práva veta pre členské štáty Európskej únie. Sebavedomá, suverénna slovenská. Un Estado soberano y autodeterminado eslovaco en temas de política exterior, aún desde su pertenencia a la Unión Europea y a las Naciones Unidas, Zahraničná politika vychádzajúca síce z členstva v EÚ a v NATO, ale orientovaná na všetkých pero orientada hacia las cuatro direcciones, los 4 puntos cardinales del mundo, no es una cosa en vano, ¿sí? Una vez más, todas sus políticas independientes, soberanas, autonómicas, en favor de los eslovacos y abierta al mundo, no en contra de los chinos, en contra de los rusos, porque así lo termina de Estados Unidos, bueno, eso según él no representa una cosa en vano y genera la furia de los grandes poderes occidentales. 4 svetové strany nie je jednoducho v móde. Situácia vo vzťahoch medzi mojou politickou reprezentáciou a partnermi v EÚ a v NATO sa vyhrotila po Rusku. Mi posición respecto a la política internacional de Eslovaquia y la de la Unión Europea y la OTAN escaló después de la invasión rusa o el ataque ruso a Ucrania. Útoku na Ukrajinu, kde sme odmietli poskytnúť Ukrajine okrem humanitárnej pomoci akúkoľvek vojenskú. Nosotros desde el principio rechazamos el envío de ayuda militar de los arsenales estatales, excepto por la ayuda humanitaria, y constantemente preconizamos o abogamos por una política de paz en lugar de guerra. Pomoc zo štátnych zásob, a kde naďalej zásadne uprednostňujeme mier pred vojnou. Je to práve konflikt na Ukrajine, ktorý v Európskej únii es precisamente este conflicto en Ucrania que en la Unión Europea y en la OTAN ha escalado aún más, literalmente santificando el concepto de una sola opinión correcta. V NATO ešte viac posilnil, doslova posvetil koncept jediného správneho názoru.
a to, že vojna na Ukrajine propiamente la posición de que Ucrania debe continuar la guerra a cualquier costo para debilitar a la Federación Rusa. Clarito el muchacho, ¿no? musí pokračovať za každú cenu s cieľom oslabiť Ruskú federáciu. Kto sa s týmto jediným povinným názorom Cualquiera que no se identifica con este único mandato es inmediatamente etiquetado como un agente ruso y además marginalizado políticamente a escala internacional. nestotožňuje, je okamžite označovaný za ruského agenta. Je medzinárodne politicky odsúvaný na okraj. Je to kruté konštatovanie, ale v Európe Es una observación verdaderamente cruel, pero el derecho a una opinión distinta ha cesado de existir en la Unión prestalo Europea. existovať právo na iný názor. Po vyhratých parlamentných voľbách v septembri 2023 Después de ganar las elecciones parlamentarias en 2023, cuando el SMER, su partido, pudo generar el cuarto gobierno del SMER, las absurdidades comenzaron a ocurrir. Atención a lo que llama absurdidades. Podríamos también caracterizarlo como contradicciones. Sí, estupideces también. Bueno, él lo llama absurdidades. keď sa Smeru slovenskej sociálnej demokracii podarilo zostaviť štvrtú vládu, začalo dochádzať k absurditám. Strana európskych socialistov, ktorej je El Partido de los Socialistas Europeos, del cual el SMER, el partido de Fico, era desde hace mucho tiempo un miembro, Smer dlhoročným členom, namiesto blahoželania k víťazstvu en lugar de felicitarnos por la victoria en la elección, suspendió nuestra membresía vo voľbách pozastavila Smeru členstvo. Preukázateľne pre iné názory na vojnu na Ukrajine sencillamente por nuestra postura diferente respecto a la guerra en Ucrania y nuestras reservas respecto a el apoyo de posiciones extremas en temas éticos. Esto seguramente ligado a cuestiones relativas a la llamada guerra cultural o las llamadas guerras culturales, casi con seguridad respecto a las cuestiones ligadas a la política LGBTQ o la política ligada a las demandas feministas y otros temas ligados seguramente a esas agendas. a našu veľkú rezervovanosť pri podpore extrémnych názorov v etických otázkach. Počas zasadnutia V4 v Prahe došlo k pokusu, našťastie neúspešnému, rozbitie tejto významnej Durante la reunión del B4 en Praga, un grupo de evidentemente cuatro jefes de Estado en Praga, hubo un intento, afortunadamente zasadnutia V4 v Prahe fallido, došlo k pokusu, našťastie neúspešnému, rozbitie tejto významnej štruktúry de romper esa estructura de cooperación con la justificación de que Eslovaquia y Hungría tenían distintas visiones respecto a los temas internacionales. Casi con seguridad, este grupo llamado B4 representa un grupo de 4 países del este de Europa, efectivamente, República Checa, Polonia, Eslovaquia y Hungría. Bueno, querían sencillamente el fin de cualquier forma de unidad con Hungría y con Eslovaquia. Recuerden que Hungría presenta un gobierno de derecha conservador, de la nueva extrema derecha, y Eslovaquia un gobierno socialdemócrata de la izquierda socialista, democrática, socialdemócrata. Bueno, los quieren expulsados, sencillamente por su postura respecto a la guerra en Ucrania. Interesante esto de que llame absurdidades a esto, ¿no? Que los propios socialdemócratas europeos, en el momento de la victoria de este señor, en lugar de llamarlo para congratularlo por la victoria y una importante victoria de la socialdemocracia europea,
en la cual participa este partido, ¿sí? Como miembro social de los partidos socialdemócratas, no, sencillamente lo rechazaron al punto de que determinaron su expulsión del bloque de socialdemócratas en la Unión Europea. Regionálnej spolupráce s odôvodnením, že Slovensko a Maďarsko majú na niektoré medzinárodné témy iné názory. Nevôľa niektorých veľkých demokracií rešpektovať koncept suverénnej a sebavedomej slovenskej zahraničnej politiky Bueno, el rechazo de las democracias al respeto de la soberanía y la autodeterminación de Eslovaquia se volvió la banderita, la bandera principal de la oposición eslovaca. sa stala vodou na mlyn slovenskej opozícii, ktorá sa v roku 2020 dostala k moci po tom, čo hrubo politicky Bueno, la cual abusó del poder en 2020 después de abusar políticamente de manera evidente del asesinato de un periodista y de su novia contra mi tercer gobierno entre 2016 y 2020. Aparentemente fue cometido un asesinato de un periodista y su novia en ese tema y bueno, recogieron ese tema como arma para los ataques mediáticos contra su gobierno anterior. zneužila doteraz nevyriešenú vraždu novinára a jeho priateľky proti mojej tretej vláde v rokoch 2016 až 2020. Vláda, ktorú v rokoch 2020 až 2023 El gobierno vytvorila formado por la opozícia, oposición entre sa 2020 y 2023, antes de su mandato actual, se sometió por completo a los intereses de las grandes potencias y sobre todo a el comienzo de la guerra en Ucrania. podriadila záujmu veľkých krajín. A predovšetkým po začatí vojny na Ukrajine okamžite prijala koncept Inmediatamente aceptó la única opinión posible aceptada por la Unión Europea y Estados Unidos y literalmente vació los arsenales militares de jediného Eslovaquia. správneho názoru a doslova vyrabovala slovenské ozbrojené sily. Znížila v zásadnej miere obrany schopnosť Slovenska a nekriticky sa reduciendo de esta manera las capacidades de defensa de Eslovaquia en el caso de un conflicto militar y promoviendo la solución militar como única salida posible al conflicto en Ucrania. postavila na stranu krajín presadzujúcich vojenské riešenie konfliktu na Ukrajine. Za to si mohla na Slovensku vláda robiť čokoľvek. Como contrapartida de esto, entonces ese gobierno podía hacer lo que quería con el beneplácito de la Unión Europea. V rokoch 20 až 23 došlo k masívnemu zneužívaniu trestného práva na likvidáciu opozície. En ese contexto, entre el 2020 y 2023, cometieron excesos de todo tipo utilizando la justicia contra la oposición política, en ese entonces él, acusando y deteniendo sin evidencia a los opositores políticos, incluso con muertes de personas detenidas y bajo custodia de la policía. Dôkazov boli obviňovaní a do väzby posielaní predstavitelia opozície boli podozrivé úmrtia vo výkone väzby. Ako opozičný líder som bol 4-krát bezdôvodne obvinený za politickú činnosť. Yo mismo fui acusado 4 veces por mis posiciones políticas sin ninguna prueba alguna de delito y por 3 años he estado llamando la atención de la Unión Europea sobre las situaciones en Eslovaquia respecto a estos abusos del gobierno anterior, ¿sí? El gobierno subordinado a la Unión Europea y Estados Unidos. Celé 3 roky sme upozorňovali Európsku úniu na situáciu na Slovensku. Nepadlo však ani jedno jediné slovo kritiky na adresu Pero ni una sola crítica fue hecha desde la Unión Europea respecto a la calidad del Estado de Derecho en Eslovaquia. kvality právneho štátu na Slovensku a na vyčíňanie vlády pri zneužívaní trestného práva na likvidáciu opozície. Y también callaron respecto a la utilización de la justicia para la eliminación de la oposición política en el gobierno anterior. Nikto, ani na pôde Európskej únie, ani z predstaviteľov jednotlivých veľkých západných demokracií sa ani len nespýtal na Nadie de la Unión Europea ni de ninguno de los grandes países occidentales siquiera preguntó o hizo ningún cuestionamiento respecto a la muerte del abogado, un abogado Krivoshenko, el general Lukchanski, cosas de política interna relativas a los
los abusos de poder cometidos por el gobierno subordinado a la Unión Europea con el visto bueno de la Unión Europea, porque como acompañan su línea pueden lo que quieren, ¿no? Perdón si yo no aparezco al tanto de las cuestiones internas de la política eslovaca. En algún momento el conocimiento de la política interna de los países presenta un límite. Yo sin mucho conocimiento de el día a día de la política eslovaca, pero bueno, él está presentando todos estos, advokáta ¿no? Krivočenka, generála Lučanského, na preukázateľne zmanipulované trestné konania. Pre veľké demokracie bolo podstatne viac ako právny štát. Dôležité Para las grandes potencias era mucho más importante tener fuerzas políticas a disposición en Eslovaquia que el Estado de Derecho en la propia mať na Eslovaquia. Slovensku k dispozícii politické sily, ktoré boli a sú pripravené urobiť čokoľvek pre cudzie záujmy. Mucho más útil un gobierno a disposición de hacer todo lo que ellos querían, aun si eso iba en abierta contradicción con los intereses nacionales de Aj Eslovaquia. keď je to v príkrom rozpore so slovenskými národnoštátnymi prioritami. Po parlamentných voľbách v septembri 23, keď Smer postavil štvrtú vládu, opätovne so svojimi koaličnými partnermi potvrdil Después de las elecciones de septiembre de 2023, formé un gobierno con aliados y reafirmé la postura de independencia y soberanía de Eslovaquia en política exterior. politiku suverénnej a sebavedomej slovenskej zahraničnej politiky orientované na všetky 4 svetové strany. Abierta a todas Súčasne a las 4 esquinas del mundo, a las 4 direcciones cardinales del mundo. La oposición actual apoyada o aupada por las grandes potencias opozícia nacionales, povzbudená ochrannou rukou veľkých demokrácií v rokoch 20 až 23 pokračovala v útokoch a obviňovaniach vlády, continuó atacando y Vedela acusando a mi bien. gobierno. že presadzovanie práva na iný názor a sebavedomej a suverénnej slovenskej zahraničnej politiky nemá oporu v Sabiendo que la postura de una posición independiente de Eslovaquia no tenía ningún apoyo en las organizaciones internacionales de las cuales Eslovaquia es miembro, básicamente la OTAN y la Unión Europea. Muchas gracias, Antonio Arrigucci, por la superetiqueta. Gracias, mil gracias. národných organizáciách, ktorých je Slovensko členom. A súčasne dávala a dáva jasne najavo, že je zástancom jediného povinného názoru. Je za vojnu na Ukrajine, Y además, je za zrušenie práva veta, oposición eslovaca siempre desde el inicio de mi último mandato estuvo claramente en favor de la guerra en Ucrania, a favor de la cancelación del derecho al veto y a considerar a Rusia y a China como enemigos mortales. považuje Rusko a Čínu za smrteľných nepriateľov. Od volieb v septembri 23 stúpajúcej a dobre živenej opozičnej agresivite preto opäť nikto nenastavoval zrkadlo ani médiá, ani mimovládne. Desde el inicio de mi mandato, nadie, ni los medios, ni las organizaciones no gubernamentales, ni los jefes de Estado de las grandes potencias, ni Bruselas, ni la OTAN, se fijó en la creciente agresividad y en la creciente radicalidad de la oposición en Eslovaquia. Organizácie, ani hlava štátu, ani Brusel či NATO. Fyzické vyhrážanie sa významným vládnym politikom ako amenazas físicas contra los altos cargos, los altos cargos de mi gobierno, como en el caso de los miembros del Consejo de la República Eslovaca, Erik Kaliňák y su esposa, aparentemente amenazados también de muerte. To bolo napríklad v prípade poslancov Národnej rady Erika Kaliňáka a jeho manželky, či Ľuboša Blahu. Sa preto pre agresívnych predstaviteľov las amenazas contra Lubos Blaha. Entonces eso se volvió sencillamente un estándar aceptable para los representantes de la oposición cada vez más agresivos. Opozície stalo akceptovateľnou normou. Nenávisť a agresivita súčasnej opozície, krytá a tolerovaná mienkotvornými médiami, mimovládnymi organizáciami, Esta oposición cada vez más agresiva fue patrocinada por los medios opositores y las organizaciones no gubernamentales financiadas por estados exteriores. financovanými zahraničím a žiaľ bez akejkoľvek reakcie medzinárodných organizácií
vyvrcholila po úspešných prezidentských voľbách Y esto alcanzó una nueva escalada y esta oposición agresiva, financiada por los medios y por las potencias extranjeras, presentó una nueva escalada con la elección del candidato a presidente, el primer ministro Peter Pellegrini, el presidente elegido hace poquito, todavía sin asunción, en la primavera de este año, hace, si no recuerdo mal, un mes. koaličného kandidáta Petra Pellegriniho na jar tohto roku. Bratislavská kaviareň agresívne, často aj fyzicky, útočí na vládnych predstaviteľov. El grupo opositor Café de Bratislava ataca agresivamente, a menudo de manera física, a los miembros de mi gobierno. Opozícia vysiela na oslavy štátnych sviatkov platených provokatérov, ktorí La oposición envía provocadores pagos a las celebraciones de fiestas nacionales, de actividades proselitistas, para insultar a los miembros del hrubo urážajú gobierno. ústavných činiteľov. Herci potom, čo politicky vystúpia na opozičných mítingoch, útočia na vládnych Y predstaviteľov atacarlos počas divadelných durante cualquier predstavení, intervención alebo sú hrubo pública. zneužívané priame prenosy RTV. Incluso usan los medios públicos para estos violentos ataques. Opozícia neprejavuje žiadny rešpekt k výsledkom demokratických parlamentných volieb, k autoritám. A treba dodať aj to, La oposición no respeta los resultados democráticos del septiembre de že 2023 vláda Smeru nepristúpila po parlamentných voľbách v septembri v roku 2023 k žiadnemu očakávanému revanšu za vyčíňanie opozície v rokoch 2020 až 2023, keď bola vo vláde. y a pesar de esto nosotros, nuestro último gobierno, de ninguna manera tuvo una actitud de revancha contra los abusos cometidos durante el gobierno anterior con esta lucha, este lawfare, esta persecución judicial del gobierno anterior contra los entonces opositores, ahora gobierno de Eslovaquia. Vážení priatelia, 15. maja v Handlovej Queridos amigos, el 15 de to teda mayo nebol en útok Handlova nejakého pometence. no fue un ataque de un loquito suelto. Opozícia zneužíva to, ako veľké La oposición se abusa de cómo las grandes potencias patrocinan el mandato de una opinión única en los temas de política exterior demokracie presadzujú jediný povinný názor v zásadných zahranično-politických otázkach a odmietajú suverénne postoje malých krajín. y rechazan las posiciones soberanas de los pequeños países. Vo vnútroštátnej slovenskej politike sa to prejavuje tak, že akékoľvek násilné Esto se ve correspondido en la política interna de Eslovaquia con manifestaciones cada vez más violentas y de odio, excesos de odio y violentos. a nenávistné excesy proti legitímnej vládnej moci sa na medzinárodnej úrovni tolerujú bez akéhokoľvek komentára. Excesos legitimados contra el gobierno y tolerados por las grandes potencias internacionales. Opozícia nebola schopná posúdiť, pretože ju k tomu nikto nenútil, kam svojou agresívnou a nenávistnou politikou dostala časť spoločnosti. La oposición nunca pensó que su agresividad y su odio, en la sociedad generarían tarde o temprano una tragedia como A bola iba otázka času, kedy dôjde k tragédii. Nunca se puso a pensar sobre A eso. dnes som už konštatoval, že po tom, čo sa mi stalo 15. mája, kedy som v Handlovej nešiel do davu, ale k malej skupine priateľských Hoy he concluido que lo que sucedió hace 15 años cuando fui a hablar con un pequeño grupo de gente saludando mávajúcich amistosamente, ľudí by som mal byť plný zlosti, nenávisti a pomstychtivosti. Odpor proti politike no, mája, acá esto kedy no he som v entendido, Handlovej pero nešiel eso do hace davu, mucho sentido. ale k malej skupine priateľsky mávajúcich ľudí by som mal byť plný zlosti, nenávisti a pomsty. Bueno, después de lo sucedido, debería yo estar lleno de odio y de deseo de venganza, Odpor proti politikovi, s ktorým nesúhlasíte, sa nerieši pero tak, la oposición a un político no puede resolverse disparándole. že ho zastrelíte. Naopak, Por el rád by som contrario, vyjadril quiero presvedčenie, entonces že expresar všetka tá mi bolesť creencia de que todo el dolor que he sufrido, que tuve que vivir y que todavía estoy sufriendo, va a servir para s algo ktorou bueno. som prešiel a prechádzam, poslúži niečomu dobrému. Ľudia mohli na vlastné oči vidieť, aká hrôza môže nastať,
Ak niekto nie je schopný La gente puede ver ahora con sus propios ojos qué horror puede suceder si alguien no es capaz de expresarse democráticamente y si la opinión del otro no es demokraticky respetada. súťažiť a rešpektovať iný názor. Ani ja nie som žiadny politický aniel. Viem byť veľmi Yo tvrdý. tampoco soy un ángel, puedo ser duro en mis políticas. Ani vlády, ktoré vediem, neboli a nie sú dokonalé. Určite by sa Incluso los gobiernos que comandé no fueron y no son perfectos. Seguramente muchas cosas podrían ser hechas de otra mnohé manera. veci dali robiť inak. A práve ponuka robiť veci inak a lepšie, mať iné Y názory, precisamente hacer las cosas de otra manera y tener distintas opiniones, eso debe ser una base elemental y significativa de cualquier competencia democrática. musí byť elementárnym základom akejkoľvek zmysluplnej demokratickej súťaže. Ponukou nemôže byť oponenta bezdôvodne zatvoriť La oferta, la propuesta política no puede ser apresar o incluso asesinar a los opositores por cualquier razón posible. alebo zákrene zabiť. Nad týmto sa opozícia La bude oposición musieť zamyslieť. tiene que pensar Ak sobre zotrvá esto. na svojom súčasnom Y si continúa como es hasta ahora, el horror de lo sucedido el 15 de mayo, que todos ustedes pudieron ver en nastavení, vivo, hrôza z 15. mája, ktorú ste všetci mali možnosť vidieť prakticky v priamom prenose, bude pokračovať a budú continuará y habrá más víctimas. No tengo duda de esto ni un solo segundo. ďalšie obete. Nepochybujem o tom ani sekundu. Vážení priatelia, na záver Queridos amigos, poďakujem en conclusión, ešte raz quisiera lekárom a zdravotníckom reiterar mi personálu Banskej agradecimiento a los Bystrici. doctores y al personal médico del Hospital Banská Bystrica. Nemôžem Fueron zabudnúť ani na espectaculares. zdravotníkov Handlovej, Tampoco puedo olvidar a los médicos de Handlova, los del primer auxilio y el servicio de leteckú záchrannú ambulancias. službu. Vďaka patrí aj vám za všetky prejavy Gracias a todos ustedes por las demostraciones de afecto, de apoyo. Solo estoy aprendiendo ahora la magnitud de este apoyo, de esta buena voluntad, y ha sido y es verdaderamente tejto podpory sa increíble. dozvedám až Realmente teraz lo aprecio. a bola a je neuveriteľná. Veľmi si to vážim. Verím, že sa spoločnosť upokojí a že sa Creo que la sociedad se va a calmar y que vamos rápidamente a encontrarnos todos de manera significativa y čoskoro zmysluplne a pokojne stretneme. Všetko dobré a držme si lo palce. mejor para todos y mantengan los dedos Dobrý deň, cruzados. vážení priatelia. Bueno, hasta ahí las palabras de Fizzo, verdaderamente una demostración de hidalguía y de estoicismo, ¿no? Porque cualquier otra persona presentaría una postura de revancha, de resentimiento, de enojo, por lo menos, contra el atacante. Bueno, no, pero naturalmente presenta esto, en sus palabras, presenta esto como el resultado de la política opositora abiertamente destituyente, apoyada por las grandes potencias europeas y norteamericanas, o mejor dicho, por las grandes potencias de la OTAN, Estados Unidos, bueno, norteamericanas en el sentido de Canadá también, esta vez no naturalmente de México, y los grandes países europeos, junto a los medios de comunicación opositores a su gobierno, con una gran participación accionaria en sus propiedades del señor Soros, según el ministro Robert Fizzo. Así que, bueno, el mensaje es claro. Si un pequeño país incluso no tan pequeño, pero si cualquier país de la Unión Europea o de la OTAN presenta una postura en política exterior contraria a el mandato de Estados Unidos, por sobre todas las cosas, o de Estados Unidos y Reino Unido, presenciamos lo que presenciamos, un intento de asesinato, directamente, en una situación por lo menos como la actual. Quizás en una situación más tranquila, antes de la guerra en Ucrania, esto habría generado campañas mediáticas, incluso persecución judicial, interrupción de los fondos de la Unión Europea,
bueno, políticas como, por ejemplo, de endeudamiento y de acoso económico o de retracción de capitales o de, bueno, todas las políticas conocidas de las grandes potencias para el sometimiento de cualquier posición autonómica, soberana, independiente a favor de los intereses del propio pueblo de Eslovaquia o de cualquier propio pueblo de un gobierno con una postura popular e independiente. Esta, la realidad, así lo presenta Fico en sus propias palabras. Y bueno, y nosotros desde acá acompañamos ese diagnóstico y día a día realizamos un análisis de esto. Claro, ¿cuál es la diferencia en el presente con respecto al pasado? Bueno, el acercamiento cada vez más rápido hacia un momento de definiciones, hacia un momento en el cual estas posturas independientes ya aparecen en un contexto verdaderamente definitorio relativo a un cambio de orden. El cambio de orden hacia un orden mundial multipolar en el cual Estados Unidos y las potencias europeas subordinadas a los Estados Unidos, pero aún, por lo menos hasta hace poco tiempo, con poder dentro de la Unión Europea, bueno, ya no pueden determinar las directrices de todo el mundo como quieren. ¿Sí? ¿Por qué? Por la aparición de contrapoderes en China, en la India, en Rusia, en Sudáfrica, en Brasil. Bueno, y ante esa situación comienzan la desesperación, comienza la desesperación, comienza el autoritarismo, como un boxeador campeón, orgulloso, ahora de repente golpeado y cerca del knockout. Responde como, bueno, habría respondido en su mejor momento, tirando golpes hacia todos lados, ¿sí? A la Bartola, como lo llamaríamos en Argentina, y por sobre todas las cosas con intentos de sometimiento de cualquier política independiente de un Estado aliado. Demoledores, demoledoras, recuerden por favor acompañarnos con el like. Nosotros no parecemos sometidos a las mismas consecuencias que el bueno de Robert Fico, pero sí aparecemos sometidos a la censura. Esta otra de las formas de reacción de este Occidente en decadencia, ¿sí? Frente al surgimiento de voces alternativas con perspectivas críticas, quizás equivocadas, ¿por qué no? Quizás acertadas por momentos, quizás equivocadas en otros momentos, pero perspectivas distintas ligadas al pensamiento crítico, a la autodeterminación de los pueblos, a la paz, a una sociedad más justa, más igualitaria, en última instancia más libre también, ¿sí? Porque la bandera de la libertad de alguna manera aparece tomada por los libertarios y los neoliberales, pero eso representa una manipulación de la libertad. Nosotros también queremos una sociedad más libre, pero más libre desde las posiciones de la paz, del humanismo, de la igualdad. Bueno, cualquier postura en un medio alternativo como esta, contraria a los intereses de las grandes potencias, bueno, presenta también o colisiona también con la censura, con la marginalización, con todo ese tipo de acciones en nuestra contra, y por eso nos ayuda, y aquí el pedido una vez más, demoledores como siempre, el que nos acompañen con el pulgar arriba, con el like, con la suscripción, con la membresía, con, bueno, si nos quieren ayudar con un aporte a través de PayPal, mucho mejor. Eso nos ayuda a la difusión y a generar fuerza contra toda esa censura. Mañana en DMP Geopolítica, como siempre, Juan Antonio Aguilar. Esta semana comenzamos en DMP Geopolítica la doble banda horaria, a las 7 y a las 9. Hoy desde las 7 Eduardo Bior, a las 9 Fernando Moragón y ahora a las 11 nosotros. Mañana solo, bueno, a las 9 Juan Antonio Aguilar, a las 11 nosotros y el domingo, como siempre, con nuestras charlas con Fernando Moragón. Demoledores y demoledoras, gracias por acompañarnos, los queremos mucho y hasta el día de mañana. Chao.